acepta la injustificada renuncia del defensor. La última palabra la tiene el tribunal. El tribunal dice que usted siga al frente de la defensa. No me doy por defendido. Renuncio a este letrado. Que es irrelevante su voluntad, que letrado. usted no suspende el juicio, señor Silva. No es fraudulento. Es fraudulenta. Y el juicio continúa. Solamente ha hecho bien su trabajo. Bien. Contra un corrupto que es Blesa. Exacto. Esto está amañado. Y el juicio continúa. 9 minutos sobre las 10 de la noche. Juan López de Uralde, muy buenas noches. Fundador en su momento de EQUO, coportavoz de este partido que comparece a las elecciones europeas dentro de esa plataforma llamada Primavera Europea que estás presentando en estas horas aquí en Galicia. Proponéis otra forma de hacerlo en Europa. ¿Qué ha hecho mal Europa? Bueno, Europa es un buen proyecto, pero desde nuestro punto de vista que está estancado y que está mal gobernado. Y creemos que se han hecho muchas cosas mal en Europa, sobre todo que Europa es un proyecto absolutamente incompleto, ¿no? Es un proyecto incompleto en muchas materias, en materia fiscal, por ejemplo, no hay unidad fiscal, en materia energética, cada país hace la política energética que quiere, en materia de política exterior, en muchísimas cosas. Las políticas que está haciendo la Troika están teniendo consecuencias sobre los países del sur de Europa, consecuencias bastante sociales, bastante graves. En fin, hay muchas cosas que cambiar en Europa y nosotros por eso nos declaramos europeístas, pero europeístas insumisos a las políticas que se están haciendo en Europa. ¿Y hay margen para hacerlo de otra manera? Lo digo por lo que acaba de pasar en Francia. Francia gana el socialismo en las últimas elecciones con un proyecto alternativo al de la famosa austeridad y lo que ha pasado con el devenir del tiempo es que aparece un señor que se llama Valls y que dice que lo de la austeridad que es necesario. ¿Es posible hacer las cosas de otra manera? Bueno, por eso precisamente nuestros aliados EQUO es miembro del Partido Verde Europeo. ¿Sí? Nosotros digamos que pertenecemos a la familia de los verdes europeos y nuestros aliados en Francia, que son Europa Ecology y los verdes, han abandonado el gobierno cuando entró Valls, precisamente porque no estaban de acuerdo con esta política. Es decir, nosotros sí creemos que se pueden hacer las cosas de otra manera y por eso no participamos en gobiernos que lo están haciendo así, como el caso del gobierno francés, ¿no? Entonces ese abandono pues se debe a eso, ¿no? Bueno, vamos a entrar en muchos detalles en el transcurso de la conversación con Juancho López de Uralde esta noche. Nos acompañan también Lourenço Fernández Prieto, moi boa noite. Moi boa noite. Un color estupendo despois destes días de lecer. Non foi por aquí polo país, debeu ser máis abaixo, polo país tamén houbo, no norte tamén estuve na praia, incluso no norte. Bueno, está ben, despois nos comentas os detalles. Claro. Roberto Aloncaldes, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Todo estupendo. Razonablemente bien. Carlos Aymerich, moi boa noite. Hola, moi boa noite. Tuco Cerviño, moi boa noite. Boa noite. Creo que o Greco xa non ten segredos para ti. O Greco maravilloso. O Greco creemos que o coñecemos cando estudiamos ou leemos o Greco, moi bo pintor, pero non é un moi bo pintor. Despois de ver a exposición de Torre, é un pintor excelso. Bueno, pues un día nos haces un especial sobre el Greco. Sí. Don Xesús Luis Barreiro, muy buena noche. Hola, buena noche, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, pues decíamos, vamos a conversar con calma con Juan López de Uralde, pero antes vamos a conocer un poco mejor al personaje que hoy nos acompaña y es el proyecto político que pretende construir una Europa alternativa con un color muy marcado que es el color verde. Nos va a ayudar para ello nuestra compañera Marina Chiavegato, que como siempre está ya en el plato informativos. Adelante, Marina. Fernanda, pues vamos a empezar por una imagen, la imagen que dio la vuelta al mundo. Juancho López de Uralde, entonces director ejecutivo de Greenpeace España, se cuela en la cena de gala que la reina Margarita de Dinamarca ofrecía a los asistentes de la Cumbre del Clima y despega esta pancarta que decía: los políticos hablan, los líderes actúan. Es la foto y el momento que lo llevan a pasar 20 días en una cárcel de Copenhague. Ahí, sin móvil y sin nadie con quien hablar, decide dar un paso, dejar su puesto de trabajo y crear EQUO. El 20 en él su partido no consigue el escaño por Madrid que deseaba, pero entra en el Congreso de los Diputados de la mano de Compromís. La formación nació en el 2011 con el objetivo de aglutinar todos los verdes de España que se encontraban dispersos para las europeas. Han realizado un proceso de primarias abiertas.
y han elegido a Florent Marcellesi como cabeza de lista. Se presentan a las elecciones dentro de la coalición Primavera Europea, compuesta por Compromís, por Equo, por Xunta Aragonesista y también otras 5 formaciones. El número 1 de esta lista es el candidato de Compromís, Jordi Sebastià, y de número 2 irá el de Equo. En su manifiesto afirman que persiguen una Europa de las personas y de los pueblos y apuestan por una economía verde, por el respeto a la diversidad, la tolerancia cero contra la corrupción y piden una auditoría de la deuda. Fernanda. Gracias, Marina. Bueno, la primera pregunta. Tratábamos de explicar un poco qué es este proyecto de Primavera Europea, qué papel juega Equo dentro de este proyecto. ¿Crees, Juancho, que la gente entiende lo que va a votar el próximo 25 de mayo? Bueno, yo creo que hay una confusión sobre lo que es Europa, sobre lo que se va a votar el 25 de mayo y sobre lo que suponen las políticas europeas, ¿no? Y por eso nosotros estamos tratando de hacer un esfuerzo desde nuestra posición, que reconocemos que no es mayoritaria, que es pequeña, pero un esfuerzo porque en esta pre-campaña y en esta campaña se hable de Europa, ¿no? Y se hable de las políticas europeas, se hable de los problemas europeos, se hable de las instituciones europeas, se hable de la necesidad de cambios, de lo que se está haciendo, de lo que se ha hecho en estos años en el Parlamento Europeo, porque creemos que hace falta explicar muy bien qué es lo que está pasando para que la gente incluso se anime más a votar, porque las elecciones europeas, desgraciadamente, pues el índice de abstención es muy alto. El 80% de la legislación que nos afecta se decide en Bruselas y, por lo tanto, yo creo que son unas elecciones importantes y por eso hay que hacer ese esfuerzo. Y en ese sentido, nosotros rechazamos un poco que simplemente se hayan convertido en unas primarias de lo que va a pasar en las nacionales, ¿no? Si va a ganar uno, el otro va a dar. Y bueno, vale, pero ¿y sobre Europa qué decimos, no? ¿Y tú qué prevés? Porque es cierto que no podemos hacer esa traslación, que muchos van a hacer inevitablemente, de lo que pueda pasar en España el año próximo cuando sean las elecciones generales, pero parece que sí que hay la previsión de que ese juego del bipartidismo que funciona en buena parte de Europa, bueno, pues empieza a mostrar síntomas de debilidad. Lo estamos viendo aquí con organizaciones como la que tú diriges, pero otras que están empezando a aparecer, bueno, del desangramiento, digamos, de las dos grandes fuerzas. ¿Crees que es una cuestión coyuntural, fruto del cabreo producido por la crisis, o que algo se está moviendo en la forma de entender la política y de hacerla? No, yo creo que no es una cuestión coyuntural, yo creo que están cambiando cosas. Vivimos una situación que en ciertos aspectos tiene un paralelismo con la transición. Por ejemplo, se habla mucho de la emergencia de nuevos partidos a derecha e izquierda, ¿no? El caso del nuestro y muchos otros que han aparecido, ¿no? Eso ocurrió también en la transición y eso es síntoma de que, primero, de que la política sí interesa a la ciudadanía y que la gente se organiza y trata de plantear alternativas, ¿no? Luego, cómo esas alternativas deriven ya lo veremos, ¿no? Y de cara a las elecciones europeas, yo sí que creo que va a haber un proceso que ya se ha iniciado de pérdida de votos de los dos grandes partidos. Hay gente que dice, ¿será el fin del bipartidismo? Bueno, yo creo que no, porque la evolución del voto es lenta, es decir, no cambia el voto tan rápido por muchos motivos, pero sí las encuestas están mostrando que va a haber una pérdida de voto relevante de los dos partidos grandes y que están emergiendo nuevas fuerzas, es decir, que el panorama político va a cambiar y yo creo que eso es bueno. Creo que algunos mensajes que se están dando en el sentido de que un Parlamento europeo o español, me da igual, más diverso es ingobernabilidad, creo que eso no es cierto. Creo que simplemente pues obligará pues a más diálogo, a más consensos, a una gobernabilidad diferente a la que tenemos ahora. Bueno, tu compromiso con el medio ambiente y la ecología pues es conocido por todo el mundo, pero es cierto que el proyecto Equo tiene la representación que tiene en estos momentos. Los verdes representan la cuarta fuerza en Europa, no se puede trasladar esa cifra aquí a España. ¿Por qué esta anomalía en España? ¿Por qué no hay una representación política de las políticas que en Alemania o en Francia están muy presentes en las cámaras legislativas? Es una pregunta muy difícil de responder y muy buena y que me han hecho muchas veces, ¿no? Yo creo que hay muchos factores. Hay un factor que es realidad y es que en el sur de Europa, no es solo una cuestión española, ¿no? En el sur de Europa, en los países mediterráneos, a los verdes nos está costando más emerger que en el centro y en el norte de Europa. Yo creo que hay un tema de conciencia también, es decir, de que
en el centro y norte el tema ambiental, hay una mayor conciencia ciudadana del tema, ¿no? Y luego en España pues se han dado problemáticas específicas, también nuestras propias, de dispersión. Por eso en Equo hicimos un esfuerzo, lo primero que hicimos fue tratar de sumar al máximo número de fuerzas posibles. Y luego tenemos un problema que tiene que ver con la legalidad, y es que la justicia española ha decidido que cualquiera puede utilizar el nombre de los verdes, que es un adjetivo, no un sustantivo. Y claro, eso nos perjudica, porque nosotros somos en España el partido miembro del Partido Verde Europeo, y por lo tanto tendríamos el derecho a utilizar el nombre de los verdes. Pero no lo utilizamos y nos llamamos Equo porque hay tantos partidos verdes legalizados. Cuando fuimos al registro había 69 partidos verdes legalizados. No porque haya sino porque cada partido, grande, pequeño... Entonces, al final dijimos, es una confusión imposible, el votante no sabe. Y entonces pensamos, bueno, pues hay que crear un nuevo proyecto que nos aglutine y buscar un nombre que nos represente, ¿no? Y por eso decidimos llamarnos. Hoy es el Día de la Tierra. Si tuvieras que proporcionar a nuestros espectadores un titular que les sirva para despertar la conciencia de quien no la tenga despierta todavía sobre los retos a los que nos enfrentamos desde el punto de vista medioambiental y ecológico, aquí desde Galicia, ¿cuál sería? ¿Qué les dirías? Bueno, yo creo que el titular nos lo dio Naciones Unidas el otro día con el informe de cambio climático, diciendo que nos quedan 15 años y que si en 15 años no hemos sido capaces de cambiar las tendencias actuales de consumo de recursos y de emisión de contaminantes, estamos llevando al planeta a situaciones irreversibles. Cambios irreversibles ya se han producido, pero cambios que no tengan, digamos, que probablemente pongan en cuestión la vida en la Tierra tal como la conocemos, pues los plazos son muy pequeños, ¿no? Y lo estamos viendo, yo diría que cada día, ¿no? Aquí lo más cercano que hemos vivido, que bueno, pues hay bastante certeza de que está relacionado con los cambios climáticos, pues ha sido la ola de temporales y hasta dónde ha llegado el agua en estos temporales, ¿no? Que son unos récords sin precedentes, ¿no? Entonces tenemos que cuestionarnos todas estas cosas que están pasando. Cada una de por sí probablemente no significa nada, pero cuando miramos al conjunto, pues bueno, aquí están pasando cosas muy graves y estamos mirando para otro lado, escondiendo la cabeza debajo del ala, ¿no? Hablabais de la cumbre de Copenhague. La cumbre de Copenhague, más allá de la anécdota de la detención, fue un fracaso de la humanidad y también, por cierto, de la Unión Europea, ¿no? Que perdió en Copenhague un liderazgo que hasta entonces había tenido en esta materia, ¿no? Pero fue un fracaso muy grande porque en Copenhague todos esperábamos que el mundo acordara un proceso de resolución del mayor problema ambiental que tenemos, el cambio climático, y no lo hizo. Y 5 años después seguimos igual, ¿no? Y por eso decía que el titular pues lo dio Naciones Unidas hace unos días. Bueno, hablamos de esa peripecia que efectivamente que protagonizaste en Copenhague. En aquel momento fue cuando tú maduraste bueno, pues los cimientos de este proyecto del que hoy estamos hablando, que hoy ya no es un proyecto, sino que es una realidad y que se llama Equo y que fundamentalmente te convirtió en un personaje político. Antes estabas en otras peripecias distintas, vinculada, bueno, pues a una organización ya tan consolidada como Greenpeace. ¿Te has arrepentido de haberte convertido en un político? No me he arrepentido porque creo que es una experiencia vital verdaderamente interesante. Lo que sí es cierto es que hacer política como la estamos tratando de hacer desde Equo, es decir, desde la independencia, sin más recursos económicos que los que obtenemos de nuestra afiliación, con muy poco acceso a los medios de comunicación, porque los grandes medios pues dedican su espacio a los grandes partidos y muy poco a los pequeños, etcétera, etcétera, pues es tremendamente difícil porque digamos que tu capacidad de llegar a la gente no depende de la calidad de tus propuestas, sino de que puedas llegar o no puedas llegar. Y eso es tremendamente frustrante, ¿no? Porque yo creo que cuando en unas elecciones, y la ley electoral hace muy difícil, es muy puñetera, porque yo siempre digo, nosotros en Madrid obtuvimos 65.000 votos, yo obtuve 65.000 votos. El presidente del Congreso de los Diputados, como se presentó por Soria, tuvo 20.000 votos. Es decir, yo saqué 3 veces más votos que el presidente del Congreso, pero estoy fuera, ¿no? Entonces, bueno, es muy difícil hacer política empezando desde abajo, pero creo, como decíamos desde los comienzos en Equo, que todo ciudadano debería dedicar una parte de su vida a la política y nadie debería dedicar toda su vida a la política, ¿no? Porque yo creo que es
interesante también y se entenderían muchas cosas, porque las cosas no son tan blanco y negro como muchas veces se dice, de una manera pues probablemente muy demagógica. Bueno, vamos a ampliar un poco esta conversación al resto de los miembros de la mesa. Roberto, ¿alguna cosa? Sí, yo lo primero, Juan, quiero es comenzar por felicitarte, ¿no? Por felicitarte como miembro de Greenpeace, ¿no? Porque yo sigo desde hace muchos años la actividad de Greenpeace y más allá de desacuerdos puntuales con las cosas que ha hecho Greenpeace, creo que Greenpeace ha hecho una contribución decisiva a fortalecer la conciencia ecológica en toda Europa. Y creo que la labor que habéis hecho en términos generales, insisto, más allá de discrepancias puntuales, es admirable, ¿no? Yo quiero felicitarte. Dicho eso, hace años, para ser brevísimo, quizá 20, quizá un poco más, José Luis me corregirá, un intelectual alemán, Klaus Hofe, publicó un libro que se llamaba Partidos políticos y nuevos movimientos sociales, que tuvo un gran impacto. Estamos hablando de los primeros 80, ¿no? Quizá hace 30 años, en el que Hofe pronosticaba que los nuevos movimientos sociales, se estaba refiriendo al ecologismo, al pacifismo y al feminismo, iban a desplazar a las fuerzas políticas tradicionales en Europa, ¿no? Bien, obviamente la profecía de Hofe no se cumplió en absoluto. Lo que ha ocurrido, es verdad, es que esos movimientos sociales, el pacifismo, el ecologismo y el feminismo, de manera muy especial el ecologismo, ¿no?, fueron capaces de meter sus temas en la agenda, forzar a los grandes partidos a meter sus temas en la agenda, absolutamente, eso creo que es un éxito rotundo, pero no se produjo ese desplazamiento, ni siquiera en sitios como Alemania, donde los verdes llegaron a tener una cierta fuerza, con un gran debate interno respecto de si debían o no institucionalizarse como un partido. Finalmente los partidarios de institucionalizarse ganaron y se convirtieron en un partido tradicional, para entendernos, ¿no? No estamos, Juan, ¿no crees que podemos estar ante, y lo pregunto no como pregunta capciosa, porque yo no lo tengo claro, la impresión que tengo es que no, pero que podemos estar ante un nuevo espejismo similar a aquel? Es decir, la crisis está provocando, sin duda alguna, una recomposición del mapa, pero esta recomposición del mapa no es básicamente provisional. Es decir, ¿tú crees realmente que los ecologistas van a ser, o los nuevos partidos, se llamen ecologistas o tengan otras denominaciones, van a desplazar a las fuerzas tradicionales? Porque esto no ha ocurrido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, los sistemas de partidos, con la única excepción de Italia, y en Italia lo que ha ocurrido es que se ha ido al garete, iba a decir al carajo, como no se puede decir al carajo, no lo diré, el sistema... ¿Carajo no qué es? Por eso al carajo. El sistema de partidos para que crezcan no los ecologistas ni los feministas, sino para que crezcan los Berlusconi, los Beppe Grillo, que no tienen nada que ver. Es decir, estamos ante un nuevo espejismo, porque lo de Hofe claramente fue un espejismo y podría ser lo mismo, ¿no? Bueno, un espejismo relativo, porque realmente si los partidos, los grandes partidos, asumen esos planteamientos y cambian sus políticas, realmente no es un espejismo, es decir, es que esos movimientos han ocupado... No, pero Juan, él apostaba porque iba a cambiar el mapa de partidos y no cambió. En ese sentido hablo de espejismo, perdona que te haya cortado. Eso es así. Con el cambio actual, pues pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que los grandes partidos no cambien, y en ese caso yo sí que predigo que a lo mejor no desaparecerán. Bueno, hemos visto algunos casos. El caso de Grecia del PASOK pasó del gobierno al 3%. Eso es real. Entonces, si los grandes partidos se empeñan, por ejemplo, como hemos visto en el caso del candidato del Partido Popular, en elegir a su candidato, pues por la bendición santa del dedo de nadie sabe quién, es decir, el candidato vas a ser tú, nadie sabe por qué, yo creo que eso cada vez la ciudadanía lo acepta menos, cada vez lo acepta menos y es menos aceptable. Y si los grandes partidos siguen con esa forma de actuar, yo creo que sí que pueden abocarse a su extinción. Dependerá de su capacidad de liderar ese cambio el que realmente pues, persistan, ¿no? En el caso de los verdes, bueno, los verdes sí que han sido catalizadores. Es verdad que no han desplazado a los grandes partidos, pero han sido catalizadores de ese cambio, es decir, en Alemania... Solo en Alemania. Bueno, en Alemania, solo en Alemania. Pero Alemania no es... Pero solo en Alemania. Bueno, pero no es cualquier cosa, no es marginal. Alemania no es marginal. Hay 28 estados de la Unión Europea y el único sitio donde ha ocurrido eso es en Alemania desde hace muchos años. Pero fíjate, en Alemania es incomparable. Pero fíjate, en Alemania, solamente un dato. En Alemania, el gobierno de Angela Merkel ha cerrado 7 centrales nucleares. Eso no pasa. Yo no me imagino a Rajoy cerrando 7 centrales nucleares, y a lo mejor algo tiene que ver el hecho de que haya un partido verde que, bueno, pues que está ganando feudos
que incluso tradicionalmente fueron conservadores, ¿no? Eso está ocurriendo. Que vaya, realmente lo más relevante, yo creo, no es que, a mí como ecologista, lo más relevante no me interesa, no es que los verdes ganen la mayoría absoluta, lo más relevante es que el tema, o sea, que el medio ambiente esté integrado transversalmente en las políticas. Eso en España no ocurre y es lo que a nosotros nos lleva a decir, bueno, estamos hasta las narices de tratar que los grandes partidos asuman estas cuestiones. En otros países, como en Alemania, como en la Europa nórdica, etcétera, lo asumen porque temen la fuerza de un partido verde y algunos ciudadanos saltamos a la arena y decimos, pues nosotros también saltamos y vamos a pelear por esos votos. Oye, que al final lo asumen y tal, pues... ¿Cuál es el partido menos verde aquí en España? Bueno, el partido menos verde en este momento es el Partido Popular, sin lugar a dudas. El Partido Popular, un diputado del Partido Popular ha dicho en sede parlamentaria, por ejemplo, en el debate sobre la ley de costas, ha dicho que el tema del cambio climático es como la profecía de los mayas. Las políticas que ha hecho... el primo de Rajoy. Bueno, el primo de Rajoy, efectivamente. Es decir, las políticas que ha hecho este gobierno pues han sido políticas de desmantelamiento de las políticas medioambientales que existían, empezando por la ley de costas, la ley de impacto ambiental y muchas otras, ¿no? Realmente es un partido, el Partido Popular en este momento, a diferencia de otros partidos conservadores, que no son todos así, pero el Partido Popular es un partido que podríamos denominar antiecologista. José Luis. Buenas noches. A ver, en primer lugar yo empezaré diciendo que en la democracia parte, decir que estamos en una situación democrática, hay que partir del hecho de que las cosas pueden cambiar. Si llegásemos a una situación en la que un sistema estuviese tan asentado que no pudiese cambiar, estaríamos en una dictadura por definición. Y por tanto, no discutiré eso. En segundo lugar, que los cambios en términos políticos tienen sentido si se habla de ellos a corto o incluso a medio plazo, pero nunca a largo plazo, porque el largo plazo tiene tantos elementos intermedios que dependen de nuestra actuación consecutiva que son prácticamente imposibles y por tanto tiene sentido hablar políticamente de lo que está relativamente corto y de aquello que se puede de alguna manera analizar con los datos que tenemos encima de la mesa. Y yo quiero hacer sobre eso dos preguntas. La primera es lo de si se puede hacer de otra manera. Evidentemente, la política en Europa se puede hacer de otra manera, pero tiene esta cuestión tiene dos premisas que son aquellas por las que pregunto. La primera es que se puede hacer de otra manera, pero hay que tener votos para ello, y de momento los votos, obviamente, están de un lado. Y están de un lado tozuda y sistemáticamente porque algunas de esas ideas, lo recordaba Roberto a propósito del libro de Offe, pero también en relación con otros temas, como pueden ser, por ejemplo, la cooperación exterior, la igualdad de tratamiento con los pueblos del tercer mundo, etcétera, pues no están todavía metidos en la cultura popular y no es fácil prever que eso se vaya a producir a largo plazo. Y por tanto, me temo que estamos hablando de algo que puede suceder con el paso de mucho tiempo, pero que no va a suceder a corto plazo, y esa es la pregunta. Y la segunda es, los sistemas no se hacen para que sean inestables a base de fragmentaciones sucesivas y de que en cada elección o cada poco tengamos que encontrarnos frente a una nueva situación. Los sistemas se consideran sanos y buenos cuando son estables y cuando permanecen, y por tanto las leyes electorales y los comportamientos de los ciudadanos se hacen para eso. Y no debe de considerarse eso como un error de la democracia, sino exactamente como lo contrario. A esto añadiría una tercera cuestión, ¿no? Falta un plan alternativo siquiera teórico. Es decir, que cuando decimos se puede hacer de otra manera, pues es un enunciado genérico, pero cuando decimos lo que hay que hacer es esto, nos pasa, como recordaba la directora del programa, como le pasó a Hollande, ¿verdad? Que se puede hacer de otra manera, pero luego la otra manera no está en ningún sitio y nadie tiene la hoja de ruta. Madre mía, Avanti. Bueno, sobre política tú tienes mucha más experiencia que yo y por lo tanto yo podré... No me fue muy bien. Podré aprender mucho, estoy seguro, de todos vosotros, ¿no? Bueno, yo lo que creo es que efectivamente nosotros en el corto plazo, en el cortísimo plazo tenemos un objetivo y es conseguir representación en las próximas elecciones europeas para entrar en el Parlamento Europeo.
hay una diferencia grande entre un partido que tiene presencia institucional y que no lo tiene. Lo hemos visto con UPyD, es decir, en el momento en que consigues entrar en las instituciones, el cambio es más rápido porque estás en los medios, porque eres un referente, y en ese sentido ese es el objetivo. Estás en el sistema ya, ¿no? Bueno, eres más parte del juego, ¿no? En ese sentido, nosotros, ese es nuestro objetivo a corto plazo, que puede parecer pequeño porque hay quien dice, bueno, con la que está cayendo nosotros, y entro en el tema de la alternativa. Nosotros reconocemos que no tenemos alternativas para todo, pero sí estamos construyendo alternativas y estamos trabajando en buscar alternativas, y además lo hacemos desde ECU y desde Los Verdes, lo hacemos sin dogmas, es decir, nosotros buscamos qué es lo que mejor puede servir para la ciudadanía, para la sostenibilidad, en los distintos ámbitos en los que trabajamos, ¿no? Sabiendo que hay cuestiones pues que son complejas y para las que a lo mejor pues no hay respuestas claras o no hay respuestas fáciles, ¿no? Porque claro, cuando hablamos de conflictos como el conflicto de Ucrania en este momento, ¿quién tiene una respuesta clara y una respuesta fácil? Yo creo que es muy difícil, ¿no? Y luego, bueno, pues yo creo que nadie dice que sea un error de la democracia. Lo que pasa es que tenemos una Constitución, en el caso de España tenemos una Constitución que se hizo en un momento determinado, en unas condiciones de país determinadas, y que en muchos aspectos pues no pasa nada por reconocer que después de 30 años pues hay cosas que cambiar, que el país ha cambiado, que las tecnologías han cambiado. Mire, a mí una cosa que me llamó mucho la atención es que la Junta Electoral lo primero que nos pidió cuando nos constituimos como partido fue un número de fax. Y es que el fax ya no lo utiliza nadie, es que se comunican por fax. Bueno, se utiliza correo electrónico. Bueno, se utiliza poco, ¿no? Claro. Quiero decir que hay muchas cosas que han cambiado y la ley electoral se hizo para unas condiciones determinadas y a lo mejor ahora son otras. A lo mejor ahora pues debe ser prioritario que la diversidad de opiniones ciudadanas tengan presencia. ¿Por qué tiene que haber una barrera electoral del 5%? ¿Por qué tienes que tener el 5% de los votos para poder entrar en un ayuntamiento? Eso impide que opciones perfectamente legítimas, pero que a lo mejor no tienen la capacidad para comunicarse con la ciudadanía, pues puedan emerger, y a lo mejor eso tiene que ver también con la dificultad. Los Verdes, históricamente, en España, pues siempre han quedado los quintos partidos a nivel nacional. A lo mejor hubiera sido bueno para España que los Verdes hubieran estado en el Parlamento en todos estos años, y hubiera habido cosas como, por ejemplo, la burbuja inmobiliaria, que a lo mejor voces fuertes en el Parlamento pues se hubieran denunciado, ¿no? Juancho aclara que los quintos, porque claro, cuando uno dice los quintos, la sensación que da es que primero, segundo, tercero, cuarto y quinto en la carrera es el que entra primero, el que entra segundo van a una décima de segundo de diferencia, y el que entra quinto va a una hora de diferencia. Sí. No está bien expresado, es que porque además ¿no? No es exactamente así. Lo que me refiero es que de los partidos de ámbito nacional que se presentaban en todo el Estado... Sí sé lo que quieres decir, sí, pero es que el quinto está a una distancia de 150 veces del primero. Pero sigue siendo quinto. Lorenzo, brevemente. Pero no es lo mismo ser quinto. No nos extendamos mucho, Lorenzo. Muy buenas noches. Yo quería, Greenpeace, el acto de Copenhague, para mí, digamos, son elementos de referencia en sí mismos, ¿no? Y que yo además aprecio especialmente. Quería hacerte tres preguntas, pero muy breves. Una que tiene que ver con ese clásico, ¿no? El clásico de que los verdes en el sur de Europa no encuentran sitio, pero muy especialmente en España, todo hay que decirlo. Y yo, dándole vueltas al asunto, mi pregunta es si no tendrá bastante que ver con el dominio de las claves guerras civilistas en la política española, ¿no? Que siguen ahí permanentemente, ¿no? Porque buscando la diferencia no encuentro muchas más. Por cierto, también en Grecia, ¿no? También dominan ese tipo de claves, y un poquito en Italia. Esa es la primera. La segunda tiene que ver justamente con algo que se decía ahora. Es decir, yo creo que los verdes en la transición fueron un movimiento social, como muy bien explicaba Klaushoff, pero que estaba vinculado, y muy vinculado, a la reivindicación antifranquista. Y por lo tanto fueron absorbidos, me da la impresión, por la reivindicación antifranquista. En el caso vasco y en el gallego, por el movimiento nacionalista de una forma clara, con organizaciones incluso anteriores a la acción de Greenpeace, etc., ¿no? Entonces yo creo que les falta un poco, tal vez, ¿no?, la vocación de propuesta, de gobierno, para entendernos, que en el caso del Estado español solo se produjo con una dirección general de un buen amigo mío, por cierto, Manolo González de Molina, en Andalucía, pero que en el caso alemán están permanentemente presentes desde hace 30 años en gobiernos regionales, en una coalición de gobierno, con propuestas practicables, y por lo tanto, claro, luego gobiernan los conservadores y conservan el medio ambiente también, ¿no? Y la tercera
es casi de ciencia ficción, porque cuando se habla de los verdes se habla de la profecía de los mayas, ¿no? Claro, pero hay una distopía, o hay algunas distopías que estaban en la ciencia ficción que ya están ahí. El otro día un astronauta de origen español decía que el futuro está en Marte, ¿no? Y la semana pasada se publicaba... El astronauta de origen español. No, hay más de uno, que yo no conocía, hay hay más. Muchísimos. Hay astronautas por todas partes porque vamos a ir a Marte, ¿no? Astronautas desde los marcianos, un montón. Y marcianos más. Pero la segunda, que es de la semana pasada, es que la NASA dice que el suelo de Marte es practicable en términos agrícolas en el futuro. Quiere decir que efectivamente estamos hablando de ciencia ficción, pero que se formula de una forma distinta, ¿no? Quiere decir que la idea de que el planeta tiene límites, que conocemos desde hace muchos años, desde hace 40 años, y el combate para evitar esos límites, ya tiene una dimensión distinta y muy preocupante desde mi punto de vista. Pregunto, ¿es pura ciencia ficción, o sea, puro marciano, al contrario del primo de Rajoy, o es algo que nos deba seriamente de preocupar? Bueno, vamos a ver, el tema guerra civilista sí, sin duda. En España es muy difícil tratar de hacer una política desde una opción que no se enmarque muy claramente, ¿no? Sino que eso es así. Y bueno, pues en ese ámbito tenemos que trabajar, pero bueno, tampoco eso es una justificación, porque en cada país tienes que trabajar con el ámbito político que tienes, ¿no? Lo que decías de la evolución de los verdes en España, yo entiendo que en parte, claro, si quieres hacer política y el partido por el que apuestas finalmente una y otra vez no consigue entrar en las instituciones, pues yo entiendo que legítimamente la gente se canse y opte por irse a su casa o por entrar con otro partido, lo que sea, que es un poco lo que ha pasado tradicionalmente con los verdes en España, ¿no? Porque hay gente muy válida que ha estado en los verdes y que finalmente, por ejemplo, en el año 82 hubo un trasvase masivo a los cuadros del Partido Socialista. Es decir, cuando llega el Partido Socialista al poder, pues muchos ecologistas y de los partidos verdes entran directamente. Y yo lo entiendo, y también tiene que ver con eso, porque realmente es muy difícil, lo he comentado, es muy difícil hacer política desde fuera, ¿no? Porque tú estás haciendo propuestas, estás haciendo esfuerzo, y si eso no llega, pues es muy difícil. Yo creo que nosotros ahora estamos realmente intentando seriamente, ECU es un intento muy serio de los verdes españoles de decir, no, nosotros también lo vamos a conseguir, y ese es el esfuerzo en el que estamos, ¿no? Y por último, el futuro está en Marte. La diferencia son los tiempos, es decir, Naciones Unidas, los científicos de Naciones Unidas nos están diciendo, nos quedan 15 años, lo de Marte pues podría ocurrir dentro de 300 o dentro de 150. El problema es que no tenemos tiempo, es decir, que el presente está en la Tierra y lo que tenemos es que parar la destrucción de la Tierra. Si luego conseguimos llegar a Marte, fenomenal, pero es que a este paso no llegamos a tiempo para llegar a Marte, porque estamos destruyendo lo nuestro, que es donde realmente estamos, ¿no? Hablaba Lourenço de esa incorporación de los postulados verdes, en el caso de Galicia, al movimiento nacionalista, específicamente al bloque nacionalista galego, y en estos momentos, bueno, con la recomposición del mapa electoral, que sí que se ha producido en el caso de Galicia de una forma evidente, porque ha aparecido una cuarta fuerza política con representación parlamentaria, que tiene 9 diputados y que es una coalición constituida, bueno, por un partido nacionalista, claramente, que es ANOVA, y por Izquierda Unida, y por algún también partido bueno, pues claramente verde. ¿El futuro de ECU lo planteáis aisladamente o en el caso de Galicia habría alguna posibilidad de incorporarse a este proyecto político? No, nosotros estamos en AGA, nosotros estamos en esa coalición. Vale. Somos uno de los 4 miembros de la coalición, y nuestro planteamiento en este momento es seguir siendo miembros de la coalición. Es decir, eso es una decisión que tiene que tomar ECU Galicia, y ECU Galicia decidió en su momento estar en esa coalición y quiere seguir en la coalición. Pero no comparece a las elecciones europeas con AGE, ¿no? En las elecciones europeas, de acuerdo con los estatutos de ECU, es una decisión federal que nosotros tomamos en función de cuál es la familia política en la que nosotros nos identificamos en Europa, que es distinta de la familia política de Izquierda Unida. Izquierda Unida va al grupo de la Izquierda Unitaria Europea y nosotros vamos al grupo de los verdes. Y por eso nosotros en las elecciones europeas decimos, no, nosotros queremos estar con los verdes, queremos abrir ese espacio con los verdes. Entonces, nosotros desde luego pensamos que no es en absoluto incompatible y nuestra voluntad es continuar
formando parte de la coalición. Tuco, por favor, mucha brevedad porque estamos ya fuera de todo. Quiero expresar mi simpatía por esta organización a la que creo que la humanidad, el planeta y por lo tanto la humanidad le debe muchísimo. A ECU. Sí. No, a ECU, a Greenpeace. A Greenpeace. Y de mostrar mi simpatía. Bueno, yo quiero aclarar que yo dejé Greenpeace hace 4 años. Ya, pero en que todo es un caso, proyecto diferente. pero en todo caso, como Greenpeace no concurre a las elecciones, no es un rival vuestro. Supongo que todo lo contrario, en todo caso. No lo decís muy claro, parece. No lo sé. Bueno, en todo caso, yo debo decir que tengo una gran simpatía por Greenpeace, ¿no? Y que creo, insisto, que la humanidad le debe mucho. El problema, Juan López Uralde, es que bueno, si yo tuviese una segunda papeleta, probablemente votaría por esta gente, si tuviera una segunda papeleta. Pero el problema es que, al final, la mayoría se va a jugar entre el Grupo Popular Europeo y el grupo de los socialistas y demócratas europeos. Entonces, la cuestión es, en caso de tener que apoyar uno de estos dos, ¿cuál va a ser vuestra posición, ¿no? Vamos a hacer una cosa, completamos con tu pregunta, Carlos, porque a lo mejor se pueden contestar todas juntas ya y así aceleramos. Venga. Tamén rapidamente, benvido Bueno, esto xa podemos Juan López redondear. Duralde. Supoño que non ten ningún problema, vamos, que o galego é unha lingua bastante transparente, enténdese. Eu rapidamente. Verdes, pero hai moitos en Europa, dentro do Partido Verde temos verde a esquerda, verde nórdica, que non está no grupo dos verdes. Temos os verdes alemáns, que eu agora casi definiría máis como verde caqui, non? Despois da deriva de Joschka Fischer, bueno, cando estivo no goberno, apoiando que Alemania por primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial enviase soldados fora e fose un actor no marco da OTAN, pois, por exemplo, na guerra de Kosovo, despois en Afganistán. Non sei se iso é moi coherente coa ideoloxía verde ou incluso a posición, xa que falamos dos verdes alemáns, de coalicións en varios estados federados, en varias cidades, entre o Partido Verde Alemán e a CDU de Angela Merkel, non? Que hai tamén. Entón, eu creo que a cuestión, igual me tachan aquí de guerra civilista, é, ben, pero onde nos situamos? Eu vendo o programa de ECU, vin cousas un pouco extrañas, eliminar a prescripción dos delitos, é dicir, que os delitos non prescriban nunca. Se propón, dentro dunha páxina de participación e tal, outra, un sistema electoral cunha circunscripción estatal única. Bueno, penso que iso non é moi respetuoso, non, da realidade, diría, plurinacional, verdade, dentro do Estado español, en relación con isto. Cal é o modelo de Estado de ECU? É dicir, con relación o tema catalán, ECU apoia que o pobo catalán ten dereito a decidir o seu futuro ou considera que non, como plantexan PP e PSOE, que é unha decisión que debe tomar o conxunto dese suposto pobo español, que eu creo que hai diferentes povos, non só un pobo español, ¿no? Bueno, pues dos cosas concretas. Por una parte, ¿a quién apoyaría los verdes en el caso de tener que apoyar a alguno de las dos grandes fuerzas políticas europeas y la que plantea Carlos Aymerich? Bueno, yo creo que es un secreto a voces que los verdes en Europa han formado gobiernos normalmente con los socialdemócratas, ¿no? Eso es una realidad que ha ocurrido en Francia, ha ocurrido en Alemania, ha ocurrido en otros países, y yo calculo que, bueno, habrá las negociaciones que tenga que haber, pero es más que probable que no, vamos, puedo asegurar que no apoyaría en ningún caso un candidato conservador a la Comisión Europea, ¿no? Pero bueno, eso es como yo lo veo, ¿no? Nosotros en nuestro programa electoral en ningún caso hablamos de una circunscripción electoral única. Creo que tienes que mirar mejor el programa, porque nosotros hablamos de una modificación de la ley electoral que está muy estudiada y precisamente digamos que lo que sí creemos es que hay que avanzar hacia una ley electoral que sea mucho más cercana a un ciudadano un voto de lo que es la actual, pero no hablamos de nivel estatal que corrixe o que é a circunscripción provincial. No, mira bien el programa porque realmente no decimos eso, ¿no? Nuestro modelo, el modelo que nosotros proponemos para España y para Europa es el modelo federal. Nosotros somos federalistas y nosotros sí reconocemos el derecho a la autodeterminación de los pueblos sin absolutamente ningún problema y bueno, pues ese es el modelo en el que nosotros trabajamos, ¿no? Tú decías que
que dentro de que Verdes, bueno, nosotros en los Verdes, como en cualquier familia política, pues evidentemente hay sus matices, y nosotros desde luego creemos que es importante que tener un mayor peso en el Partido Verde Europeo, porque creemos que hay determinadas cosas que a nosotros no nos gustan, ¿no? A nosotros no nos gusta que haya algunos gobiernos, pocos, muy pocos, con la CDU, pero bueno, eso no es una cuestión que ocurra solo en los verdes europeos, ocurre en todos los partidos en el panorama. Por concretar un poco más, Juancho, ¿estáis a favor de ese referéndum de noviembre de Cataluña? Nosotros estamos a favor del derecho a decidir, sí. Que se pueda celebrar ese referéndum. Sí, por supuesto. Bueno, pues vamos a completar un poco este repaso que estamos haciendo por Europa con un candidato que hoy también hablaba en Santiago de Compostela, no tiene que ver con ECU, es del Partido Socialista. Estuvo aquí hace unos días, nos riñó un poquito por preguntarle algunas cosas y hoy hablaba de algunas cosas, de otras tampoco quiso hablar mucho. Vamos a verlo. José Blanco. Llegaba el candidato exministro espeso pesado del PSOE, la voz gallega en las listas socialistas a Europa, muchos frentes abiertos, muchas preguntas a la espera de respuesta. No vengo a analizar encuestas, tampoco vengo a hablar del Partido Socialista, no a hablar de los problemas que pueda tener Arias Cañete, no voy a perder ni un minuto en entrar en ningún tema que tenga carácter personal. Así marcaba el paso, venía a hablar de Europa siguiendo un guión pautado. Que el proyecto europeo se tambalea. El modelo conservador europeo está agotado. Así durante 20 minutos, España, Delors, Obama, el candidato gallego se ciñó en castellano a un discurso escrito que podría ser el de cualquier otro candidato de su lista. El gallego, que asegura venir a comprometerse con los gallegos, dejó a Galicia los últimos minutos de su discurso. Pero las preguntas de Galicia hay que hacerse a José Ramón, no a mí de Europa. Porque ni siquiera en el turno de preguntas hubo demasiadas respuestas del exministro que concurre en una lista de exministros de Zapatero. Yo me siento muy orgulloso de haber pertenecido a ese gobierno, ¿no? Y mensaje para Feijóo. Él está haciendo todos los días méritos para ser miembro del gobierno de Rajoy, que es el peor presidente según la valoración que hace el CIS. No venía a hablar de Galicia, pero sí de Feijóo, de Rajoy o de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Ya que me invita a que hable de lo que ha sido mi trabajo durante un tiempo. Yo siempre digo que he coordinado, por ejemplo, unas cuantas campañas electorales. Las hemos ganado. Nostalgias del pasado como ministro en Galicia. Yo no voy a pedir disculpas por haber impulsado la alta velocidad a Galicia, por haber invertido más que nunca en alta velocidad en puertos, en carreteras, en aeropuertos. Yo me siento muy orgulloso como ministro de hacer el aeropuerto de Santiago, de ampliar el aeropuerto de La Coruña y de ampliar el aeropuerto de Vigo. Y ahora, lo que no me siento tan orgulloso como gallego es que los gallegos y los poderes públicos y la Xunta de Galicia no sepa qué hacer con esas infraestructuras. Logros en infraestructuras y en crisis como la de los controladores. Bueno, en buena medida, la reducción de la deuda de AENA tiene que ver con esa decisión. Recuerdos del pasado de un exministro convertido en candidato. O seu aval é todo o que leva feito por Galicia. A súa garantía nestas eleccións é todo o que aínda lle queda por facer polo noso país. Claro que para saber qué es todo lo que le queda por hacer habrá que esperar al jueves. Será entonces cuando, dice, explicará sus compromisos con Galicia. Lo hará en Vigo. Quizás ahí cuente con la presencia de Abel Caballero, que hoy se perdió el desayuno con el candidato. Bueno, José Blanco, presidente de Infraestructura, ya para terminar, Juan López de Uralde, ¿ha sido racional, razonable desde el punto de vista de una mente ecologista la política de infraestructuras que se ha diseñado en este país en los últimos años? Desde una mente con sentido común, ¿no? No lo ha sido, pero no hace falta ser ecologista, es decir, que estamos viviendo las consecuencias. Alguien ha definido la situación de España con razón como un país con aeropuertos sin aviones, autopistas sin coches, que ahora tenemos entre todos los ciudadanos que rescatar las autopistas, y trenes sin pasajeros. Es decir, que se ha hecho una política desmesurada de construcción de infraestructuras y estamos pagando las consecuencias. Pues muchísimas gracias, Juancho López de Uralde, por acompañarnos esta noche y por explicarnos ese proyecto de ECU, que tendrá también su pata, por supuesto, en la Unión Europea y en el Parlamento Europeo. Muchísima suerte. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad, regresaremos con más contenidos que tienen que ver con cosas que pasaron hoy en Galicia y hablaremos en torno a las 11:30 con uno de los protagonistas de la jornada, el juez Elpidio Silva. El tribunal no acepta
la injustificada renuncia del defensor. La última palabra la tiene el tribunal. El tribunal dice que usted siga al frente de la defensa. No me doy por defendido. Renuncio a este letrado. Que es irrelevante No su quiero voluntad, seguir con este que letrado. usted no suspende el juicio, señor Silva. No es fraudulento. Es que usted no me deja fraudulenta. expresarme. Y el juicio continúa. Solamente ha hecho bien su trabajo. Bien. Contra un corrupto que es Blesa. Exacto. Esto está amañado. Y el juicio continúa.